Muy buenas a todos, chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a tu tutorial de pintado conmigo, con Axis Free Paint, con quien si no. Hoy os traigo un unboxing de un aerógrafo que me han enviado los de Gallery, el Barbatos Rex, de la serie Ace Series. Una auténtica pasada. Bueno, esta es una edición especial que han sacado de la serie Ace. Como veis, es un estuche especial, no es la típica caja de cartón malucho, esto es de cartón duro. Y bueno, como veis, bueno, viene con metal, o sea, con lo que es el imán. Y aquí tenéis, por ejemplo, nada más abrirlo, tenéis las típicas instrucciones súper prácticas para la hora de desmontarlo y volverlo a montar y saber cómo va cada pieza. Pues aquí lo tenéis directamente en la tapa, impreso todas las piezas que contiene el aerógrafo, tanto las básicas como las extras que les puedes añadir, que les puedes ir intercambiando. Bien, y bueno, aquí tenéis empaquetado lo que es la explicación de lo que es el Barbatos Rex, que bueno, es una versión que hicieron especial para Robert. Si no me equivoco, la verdad es que no entiendo, no lo conozco, no lo conocía. Bueno, sí que algún vídeo había visto, pero no sabía pues que eso, que tenía este prestigio. Le han sacado el aerógrafo este. Bueno, pues es el apodo que tiene, ¿no? El Barbatos Rex. Y bueno, y aquí dentro, a ver si consigo sacarlo, tenemos las instrucciones, al igual que en el otro aerógrafo que os enseñé la otra vez, el Mobius 02. Aquí tenéis las instrucciones que os recomiendo que le echéis un vistazo, porque viene explicado lo básico súper bien aclarado, que digo que los otros aerógrafos ninguno lo había visto. Una cosa muy curiosa, que es por ejemplo esto que, bueno, pues os explica aquí, si pintas en un papel y sale demasiado... sale pues eso, con este tipo de manchas, que está demasiado espeso, te dice añádele diluyente para conseguir lo que es la pintura óptima, ¿no? Y si te sale la típica mancha con patas de araña, creo que se llama, no recuerdo exactamente, es porque lo has diluido demasiado. Entonces te dice, pues reduce la presión del aerógrafo, o sea, lo que es del compresor, o añádele pintura sin diluir. O sea, la verdad es que el consejo está muy curioso, porque bueno, a mí no me lo habían dado en otros aerógrafos. Y bueno, pues ahí lo tenéis. La verdad es que os recomiendo que le echéis un vistazo si lo compráis, porque pues, nunca viene de más. ¡Boom! ¡Madre mía! Guapísimo, ¿verdad? Vamos a ver qué tal. La verdad es que tiene una pinta premium. Wow, vamos a ver qué tal esto. A ver si lo consigo sacar. Muy bien, viene con su tapita, que la verdad es que no sé si luego la utilizarás o no, pero bueno, cuanto menos viene bien protegido. Y aquí lo tenemos. La verdad es que la primera impresión es muy buena. He estado leyendo las características antes de hacer la review y por lo visto han mejorado lo que es en esta versión el mango, lo que es el agarre, ¿vale? Este de aquí, el manguito este de aquí, lo han mejorado, entonces en teoría mucho más cómodo que el modelo anterior. Y lo que es el gatillo, esto de aquí lo han hecho un poquito más largo, ¿vale? Para lo que es el disparo, pues lo tengas mucho más cómodo en lo que es el dedo. La verdad es que es mi primer aerógrafo de este tipo, no he cogido ninguno de estos en mi vida y la verdad es que tengo muchas ganas de probarlo y ver qué tal. Bueno, veo que tiene la misma función de lo que es el trigger, perdón, lo que es el gatillo, ¿vale? Que podáis, digamos, lo que es el retroceso del gatillo, como veis cómo se mueve esta pieza, ¿vale? A ver si lo podemos enfocar mejor, muy bien. ¿Veis cómo se mueve la pieza? Pues con lo que es la pieza esta trasera, podéis regularlo, ¿vale? Para digamos, darle un máximo de retroceso al gatillo y que ya no pueda tirar tanto hacia atrás. Con esto, ¿qué vamos a hacer? Pues que salga más o menos pintura. Lo que es el aerógrafo en sí, viene por defecto de fábrica, viene con una aguja del 0,28. Estos aerógrafos, al igual que el Mobius,
viene con el nozzle flotante. ¿Esto qué es? Pues ahora os lo enseño si consigo desmontarlo. A ver, ahí lo tenemos. Este es lo que es el nozzle, ¿vale? Lo que es no recuerdo exactamente el nombre en español, pero en muchos aerógrafos, por ejemplo, creo que son los de, bueno, los típicos chinos, estos tienen una pieza similar, pero tienes que enroscarla, lo cual es bastante coñazo, y muchas veces enroscándola pues acaba volando por todas partes, porque es incluso más pequeña que esta y es bastante pues eso, difícil de poner en su sitio. El nozzle este, igual que en el Mobius, lleva, lo que pasa es que esta pieza es más pequeña, pero lleva los mismos tipos de hendiduras en el nozzle para mejorar el flujo de aire. Bien, y esto pues es muy sencillo de montar, la verdad, no tiene mayor misterio. Así como en otros pues tienes que enroscar una pieza y otra y tal, es de simplemente coges el nozzle cuando tengas que desmontarlo para limpiarlo y tal, lo sacas, lo vuelves a poner en su sitio, un poquito más para adentro, ahí estamos. Y nada, y lo enroscas lo metes otra vez pasando la aguja por el nozzle y ahí estamos. Y ya está, lo enroscas y ya lo tendrías, así de sencillo. Luego este es el clásico protector para la aguja, para que lo puedas apoyar en cualquier lado y no te cargues la aguja, no la dobles. Yo siempre lo trabajo con esto puesto. Yo sé que hay muchos artistas que lo trabajan, pintan sin el protector, pero yo soy muy despistado y a poco que dejes el protector con un pequeño golpe así, ya doblas la aguja. Y la verdad es que es una cosa que no es muy agradable. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Aparte de lo que es en sí el aerógrafo, que parece muy cómodo, ahora lo probaré, tenemos lo que son las cazoletas. Como veis, viene equipado con 2 pedazos de cazoletas. A ver, esta va a ser más difícil de sacar, ya lo veo. Ya está, bien cogida. Vale. ¿Ves? Cada uno con su tapita. Y lo que dice el fabricante es que llevan un pulido extra. A ver si lo puedo abrir. Vale, ya estamos. Lleva un pulido extra para que la pintura se pegue menos. Al ser pues eso, más pulido, pues en teoría la pintura se pegará menos. Veo que estas tapas cierran mucho mejor que las de su hermano Mobius. El Mobius, de hecho lo tengo por aquí, os lo voy a enseñar. ¿Veis? Lo que es la tapita del Mobius apenas está muy suelta, apenas no tiene fricción para que se quede bien cogida. Esa es la única cosita que no me acabó. Como veis, ya le estoy dando bastante uso. Ya veréis la pedazo de figura que estoy pintando, os va a encantar, colorido a tope. Y bueno, voy a tirar un poquito de agüita aquí, no pasa nada. Entonces dejamos el aerógrafo por aquí y bueno, aparte de eso pues viene con unas gomitas de estas de teflón para cambiarlas por si se te estropeara o se rompiera, pues las puedas cambiar. 2 agujas para cambiar del 0,7 y 0,5, ¿vale? ¿Y esto para qué? Pues para, por ejemplo, si vas a imprimar, la pintura de imprimación es una pintura muy gruesa y si utilizáis una aguja, por ejemplo, del 0,2, 0,3, es probable que se os atasque bastante o tengáis que echar mucho más diluyente. Entonces, con una aguja del 0,5 o 0,7, incluso, bueno, yo directamente iría del 0,7, la faena, el trabajo se facilita muchísimo más. Porque dudo mucho, yo es que no he probado nunca una del 0,7, pero dudo mucho que se atasque, poniendo diluyente como Dios manda, claro. Y claro, estas dos agujas vienen con sus respectivos nozzles y cacerola del nozzle o tapa, no sé exactamente el nombre cómo lo llaman, pero veis, viene por ahí, por ejemplo, la del 0,7
con, perdón que no está enfocado, ahora, viene la del 07 con su caperozil y el del 05 también el nozzle con su cacerola o tapa, o el nombre exactamente, la traducción la verdad es que no la sé, la llaman el nozzle cap, pero no sé exactamente en español cómo se dice. Bien, ¿y qué más tenemos por ahí? Pues ya para finalizar viene con, igual que en el Mobius 0.2, viene con el lubricante para las distintas piezas interiores del aerógrafo para que, pues eso, que funcione bien con el tiempo. Eso es una cosa que no suelen traer los aerógrafos, así que mis dieces. Bueno, pues para la prueba yo ya le he puesto mi cable, que por cierto viene con el conecta rápida ya preparado, ¿vale? Si no dispusierais de este accesorio para el compresor, simplemente tendríais que quitar este accesorio de aquí, que es para el conecta rápida, y enroscar aquí directamente esta rosca que viene aquí, enroscarla directamente aquí, no tiene mayor misterio. Entonces nada, volvemos a enroscar, viene con su junta, la enroscamos, bien fuerte, y ya solo queda enchufar. Y listo. Vale, vamos a ponerle esta cacerola que me ha gustado, la más grande. A ver si consigo enroscarla, que soy un poquito paquete para esto. A ver. Ahora. Ahí la tenemos. Bien. Bueno, hay que acostumbrarse porque, claro, lo normal es que vayas a coger el aerógrafo de aquí y, claro, ahora es un cambio, ¿no? O sea, supongo que será más cómodo, pero hay que probarlo a ver. Vamos a hacer una pequeña prueba de pintura, a ver qué tal funciona. El compresor lo he bajado un poco al 1,5 porque lo tenía un poco más fuerte del 1 lo tenía puesto a 2 y pico, porque está también imprimando y tal, y quería un poquito más de potencia de la habitual para que no se atasque el aerógrafo. Y vamos a probar a ver qué tal. Tenemos aquí las pinturas de Green Stuff Well. Vamos a probar, por ejemplo, con este pedazo de Red Through y el diluyente, el acrílico. Vamos a por ello, va. 2, 3, 4. Muy bien. Si aprietas un poquito el gatillo, ¿vale? Empieza a soltar aire. Pero hasta que no tiras un poco más hacia detrás, no empieza a soltar la pintura. Claro, en un aerógrafo de gatillo normal, aprietas, suelta aire, y hasta que no tiras el gatillo hacia atrás, el retroceso, no sale la pintura, no tira la aguja hacia atrás. Entonces, aquí como no tenemos esa función, aquí lo que hace es primero tira aire, y hasta que no tiro más hacia atrás el gatillo, no empieza a salir. Y vaya, muy suave, ¿eh? ¡Buah! Tremendo. Ostras, creía que iba a ser un poquito más agresivo, pero no. Es bastante suave, ¿eh? Bueno, las líneas rectas, a mí la gente no me conoce por las super líneas rectas, ¿vale? Pero bueno, no está mal. La dilución la he hecho regular, pero bueno, por lo menos para probar a ver qué tal. No está mal. La verdad es que es súper cómodo. En serio, la diferencia del gatillo normal de toda la vida a este, hay una diferencia abismal. O sea, me encanta. Bueno, pues ahí está, chicos. Ahí lo tenéis. Un pedazo de aerógrafo. La verdad es que súper cómodo. Con el sistema del nozzle flotante, que eso es una maravilla. ¿Vale? Ya lo hemos comentado, para poder para poder sacar la aguja rápido y poder limpiarlo, porque, bueno, ya lo sabéis, conforme estáis pintando con el aerógrafo, hay que limpiarlo. Es una pieza que, pues eso, de que hay que limpiarla muchas veces, y bueno, cuanto más fácil sea este proceso, pues menos tiempo vais a perder.
que si me preguntáis qué tipo de aerógrafo os compraríais, pues a ver, yo personalmente soy más del tipo de este gatillo, pero porque he aprendido así. Sin embargo, si tuviera que empezar de cero, la verdad es que sinceramente no sabría con cuál empezar, la verdad, porque esto del gatillo no lo había probado nunca. Y es súper suave, o sea, es una pasada. O sea, yo creía que pues por el hecho de cogerlo como una pistola, pues no ibas a tener tanta precisión, iba a ser un poco más brusco, más brusco. Pero para nada, es súper cómodo y tiene una sensibilidad brutal. Y bueno, este ya lo conocéis, os lo he mostrado en otro tutorial. Estoy pintando, bueno, la figura que estoy pintando ahora la estoy pintando ahora con el Mobius 02. Y es una pasada, pero bueno, viene solo con una aguja, todo hay que decirlo. Este viene con 3 agujas. La del 0.28, que sería equivalente a más o menos un pelín más, la línea sería un pelín más gruesa, que depende del trabajo que vayáis a hacer, no vais a notar la diferencia. Yo personalmente, que no soy pintor de digamos, con aerógrafo de detalles finos, sino que los detalles finos los suelo hacer con pincel, no distingo, no veo la diferencia entre coger 0,2 o 0,3. La verdad es que para mí no hay ninguna diferencia. Sin embargo, cuando ya saltas a 0,5 y en este caso, que no lo he probado, pero seguramente la 0,7, para imprimar será una maravilla y para cubrir grandes zonas, la verdad es que tiene que venir súper bien. Y no hemos hablado del tema de las cazoletas. El único inconveniente que le veo al Mobius 02 es que la cazoleta es muy pequeña. No obstante, se puede cambiar por otros tamaños más grandes, que de hecho no he probado. A ver, solo por curiosidad, a ver si esta conecta con... Pues va a ser que sí, que conecta, es compatible, parece que es compatible con el Mobius, así que genial. Lo que iba a decir es que el Mobius 02 viene solo con la cazoleta esta pequeñita, que para trabajos pequeños viene muy bien, pero para cubrir zonas grandes pues tienes que estar llenándolo continuamente. Entonces por ese lado esto está de cine, la verdad. Tener estos pedazos de cazoletas es una pasada. Así que chicos, chicas, yo creo que os lo he contado todo, más no sé sobre este aerógrafo. Así que nada, espero que os haya gustado mi review. Si os ha gustado, ya sabéis, like, comentar, suscribiros, compartirlo con vuestros amigos y amigas. Y nada, nos vemos en el próximo pedazo de tutorial, que va a ser la Poison de Street Fighter modelada por AB3D. Y bueno, yo creo que os va a gustar, va a ser un pedazo de figurón. Y bueno, para los que no lo sepáis, ya formo parte del grandísimo y épico equipo de Green Stuff World. Así que a partir de ahora me vais a ver pintando con esas pinturitas tan chulas de Green Stuff World. Así que nada, chicos, chicas, sin más, os dejo y nos vemos en el próximo tutorial. Un abrazo a todos y todas.